Bueno, pues ya bien puesto para el, ¿cómo se llama? Para el show del velódromo, que lo primero que me viene a la mente fue el que hubo en la Carpa Astros Exacto. hace un tiempo, el cual se me hizo padrísimo porque fue, pues la carpa sirvió como mejor, ambiente, no pudo haber mejor escenografía, creo. Y la gente estaba bien prendida. Recuerdo que cuando salió Pachuco, se cimbró tanto que se movía toda la carpa de audio. Entonces, sí, esto Sí, súper chido. ¿Qué sí, recuerdos tienes de ese? Por ejemplo, ¿qué podríamos, los que fuimos, que vamos a ver diferente a ahora? pues mira, fíjate que la historia de la presentación del disco del circo viene de más atrás, porque el 35, tiene 35 años el disco, ¿no? Y hace 35 años lo presentamos la primera vez en la Carpa Astros también. En esa época no había lugares, ¿no? Para presentarte había como, como Rocotitlán, como el LUC, como muy lugares muy específicos, y pues los demás los tienes que improvisar, ¿no? Como para hacer un toquín. Y en ese sentido buscábamos un lugar que estuviera más grande y encontramos en la Carpa Astros, en la que era donde se presentaba el Circo Ataide, pues el lugar idóneo, ¿no? Platicamos con ellos nunca habían hecho nada así parecido, porque era un circo así formal. Y bueno, pues se logró, ¿no? Junto con unos chavos que eran en ese entonces de Look, que Look era un multiforo como la Alicia, pero de esta época, súper chido, y nos aventamos a hacer este toquín y resultó pues algo maravilloso, innovador en su momento dado, y fíjate que después se convirtió en un lugar para que tocaran varias bandas que después hicieron sus shows ahí, ¿no? Y bueno, 25 años después dijimos, pues vamos a presentar de nuevo el disco del circo, ¿no? Porque nos lo habían estado pidiendo, hey, ¿qué onda? ¿Cuándo hacen ese toquín de nuevo? Estuvo bien chido, y toda esa experiencia circense, ¿no? Y fue así como decidimos hacer dos shows ahí en la Carpastros, ¿no? 25 años después, ahí tengo el flyer. Y después de eso, fíjate que pues pasó el tiempo y ese toquín en el que fuiste ya tiene como 10 años, fíjate, 10 años. Entonces, decidimos volverlo a hacer porque también está como mucho, mucho así la banda, hey, ¿cuándo van a presentar de nuevo el disco? Te da súper chido como lo hicieron esa vez y no sé qué onda. Nada más que la Carpastros ya no existe ahorita, ¿no? Entonces, pues decidimos celebrar los 35 años del disco, el circo, en el Velódromo, que es donde encontramos un espacio idóneo porque es un lugar maravilloso, ¿no? Es un lugar que está muy cómodo, no tiene las ventajas como de un lugar abierto, pero en chico. Sales del metro y a unos pasos estás ahí, puedes llegar en bici, un lugar muy amigable y aparte al aire libre, ¿no? Entonces está muy chido y eso se presta como para que hagamos una ambientación distinta. Entonces vamos a hacer una ambientación del circo también ahí, ¿no? Con artistas circenses igual este, tocando el disco de Peapa. Obviamente vamos a tocar una sección donde toquemos también las otras canciones emblemáticas de Maldita, ¿no? Y acompañados esta vez por unas bandas pues súper chidas como Gondwana, que viene de Chile, que toca todo su set así, reggae, con unas bandas nuevas también, como Perro Andaluz. Y bueno, pues todo eso está bien como para completar, digamos, hay un cartel que sea muy amplio y diverso, ¿no? Es lo que ahora estamos haciendo y que es distinto a lo que veníamos haciendo y pues más que nada ahí hay oportunidad también de hacer fuegos pirotécnicos que luego en otro momento no podemos tener por las mismas cuestiones de seguridad. Y bueno, eso va a haber ahorita por lo pronto ahí en la Carpastros. Perfecto. Y bueno, recordando, haciendo memoria de estos, de cuando salió este disco, y bueno, los 40 de la maldita, después de sacar el primer álbum, ¿cómo se concibió o cómo se juntaron para hacer el circo? Me refiero a, ¿las canciones formaron lo que se hizo un tema o lo habían pensado como vamos a hacer un tipo carpa como antes estaba Resortes y todos ellos, hagamos una carpa de este estilo en un disco? No, pues mira, las canciones obviamente estas ya veníamos tocándolas desde antes de grabarlas, ¿no? Incluso hay otras canciones que se quedaron fuera de aquí del circo y fuera del primer disco. Hay canciones inéditas de Maldita que luego ya no seguimos tocando y que es buena idea retomarlas, fíjate. Entonces, el disco, como cada uno de los que hemos grabado,
las canciones al final es como una misma canción, ¿no? Tú después de haberle hecho regularmente le pones el nombre, ¿no? Porque la canción misma te dice el nombre que va a llevar la canción, ¿no? Con lo que tú escribiste líricamente hablando y con lo que musicalmente también te va diciendo la canción. Regularmente al último le pones el título, ¿no? Y en conjunto todas las canciones también nos estaban diciendo como un tema muy en específico, ¿no? En ese entonces, como ahora también, pues rolábamos mucho en la calle, ¿no? Y en la calle pues encuentras temas inagotables, la cotidianidad es inagotable, ¿no? Y lo que sucede ahí pues también es inagotable y muchas veces irrepetible y siempre están sucediendo historias. Así fue como, por ejemplo, vimos que andando en la calle, pues te encuentras en un semáforo a un malabarista, en la siguiente te encuentras ahí un tragafuegos, ¿no? Y así te vas encontrando como distintos actos circenses, ¿no? En la siguiente cuadra te encuentras un cuadro donde un cuate así, presón, se baja del coche y quiere golpear o golpea al chavo que le limpió el parabrisas, ¿no? Y se lo ensució. Y ahí está un tema de desigualdades sociales, ¿no? O por ejemplo, pues en tu casa, de repente tu jefe te decía, oye, no, pues te veo mucho tiempo con la guitarrita, a ver cuándo te pones a estudiar y mira con qué fachas andas, ¿no? Y de ahí surgió como ese conflicto intergeneracional y lo llamamos Pachuco, ¿no? O por ejemplo, pues veníamos tocando boleritos o escuchamos mucha música mexicana y de repente pues empezamos a inspirarnos en ellos para hacer Kumbala y hacerle un homenaje a la noche, ¿no? A toda esa vida nocturna de México. Y o nos íbamos de rol a tocar por todos lados, conocíamos distintos acentos, distintas costumbres y nos llamaba la atención ciertas peculiaridades así de formas de hablar y de ahí hicimos Mare, ¿no? Que habla mucho de esta musicalidad de los acentos en México, ¿no? O por ejemplo nos tocaba tocar también mucha música de otros artistas de otras bandas y a mí me gusta mucho el bolero, empecé a tocar una canción que es un círculo de do y de repente empecé a tocar una cosa que de ahí se derivó en Querida, ¿no? Porque estaba en el mismo tono y dijimos, está bien chida, pero si le hacemos así, si la aceleramos, le hacemos más escaserona. Y bueno, todo eso te habla de una obra colectiva, ¿no? Todos colaboramos para hacer el disco, los que estamos en esa formación, y todo esto, todas estas canciones, pues después de verlas así como cada canción te dice su nombre, pues esto nos estaba diciendo un nombre, ¿no? Y pues fue así como dijimos, ¿no? La canción de un gran circo es la que sintetiza todo lo que nosotros queremos decir y con un tema también que siempre nos ha conectado, como el circo, como un lugar de divertimiento, pero también de contrastes, ¿no? Y en México es un país de muchos contrastes. Entonces, por ahí dice Fray Servando Teresa de Mier que el asunto es trágico, mi genio es festivo, y por eso celebramos a la muerte en México con respeto, pero también con festividad, ¿no? Y por eso dijimos, pues sí, vamos a hacerlo esto, pero aparte que se oiga muy mexicano, ¿no? Y fue así como el mismo disco nos fue diciendo como para dónde ir, ¿no? Y en estos personajes, pues también hay parte de, bueno, obviamente está la parte real, que lo estábamos viendo todos los días y que a veces dices, pasaron 35 años y no ha cambiado nada. O sea, seguimos viendo casi lo mismo, simplemente con otra ropa, ¿no? ¿No es un poco frustrante ser como muchos dirían profeta, pero más que ser como un pronóstico o algo así, parecía un spoiler de lo que iba a pasar ahora, ¿no? Sí. Spoiler es de los términos nuevos que antes no se usaban. Pero Ándale, por sí, ejemplo, ajá, pero de que el destino era así, ¿no? Entonces, ¿no te llama la atención de que parece que no cambió nada y que esa es sí, una parte del disco que lo hace 35 años después tan, gente, ¿no? ajá, relevante? Y sí, vigente, exactamente sí, porque eso es lo que vemos, que precisamente estos temas, cuando nosotros empezamos ahí a tocar las rolas y a componerlas, nos dimos cuenta de que eso se reflejaba no nada más en la Ciudad de México, sino en todo México. Y luego nos dimos cuenta que en muchos países, o la mayoría de los que íbamos a tocar, también había como este tipo de, digamos, como de situaciones que se daban, de estos contrastes sociales, ¿no? El mismo Estados Unidos, de repente ya hay limpia parabrisas. Eso antes no ocurría, ¿no? Y no nada más eran inmigrantes, sino también gente local que estaba en esta situación. Bueno, y esos son temas que siguen vigentes, desafortunadamente vigentes. Desde el primer disco, por ejemplo, hay una canción que se llama Mojado y que habla precisamente sobre esta situación, pues desafortunada, ¿no? De tener que abandonar.
¿no? Involuntariamente tu origen, tu lugar de origen para buscar un horizonte mejor, ¿no? Y dejando atrás tu historia, tu familia, tu cultura. Y eso es una situación bien dura que persiste en todo el mundo también, y eso habla de una desigualdad que sigue todavía vigente en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y eso habla de un sistema social que es injusto. Ese sistema social sigue estando vigente en nuestros países y por eso se sigue retratando estas mismas situaciones de migración, de desempleo, de tantas cosas que ahí nosotros dijimos. También por otro lado, pues Pachuco, por ejemplo, pues relata sobre esta, ¿cómo se llama? Lucha intergeneracional, que esa va a seguir todo el tiempo que humanidad vamos a seguir viviendo, ¿no? Porque siempre está la lucha de lo viejo contra lo nuevo y viceversa, y siempre hay estos contrastes, ¿no? Que se dan en nuestras vidas. Y bueno, por ejemplo, pues Kumbala es otra canción que también alude a toda esta pasión, a esta vida nocturna, a estos lugares así emblemáticos donde se desarrollan esas historias de amor intensas, ¿no? Y eso siempre va a seguir ahí replicándose porque eso sigue existiendo, ¿no? Son las pasiones humanas que siempre están ahí, ¿no? Las historias de barrio o las historias así como fantásticas, como Solín, que la tomamos mucho la historia a través de un cómic, ¿no? Porque leímos muchos cómics, este... yo veo que tú tienes también como mucha afición por todo ello, ¿no? Con tu lenguaje, con tus propios personajes, pero sigue vigente como ese interés, ¿no? Que yo también he tenido, pero con mis personajes, ¿no? Y esos son temas que nos conectan también. Y bueno, y sí tienes razón, unas situaciones que son tristemente vigentes que no quisiéramos tener, pero también mientras no tengamos un cambio realmente y fundamentalmente, distinto, pues las cosas van a seguir igual, ¿no? Sí, totalmente. Y en estos personajes que se mezcla la realidad y la fantasía, ¿Toño sí existía en el barrio? Pues mira, Toño más bien es como el personaje que nosotros adjudicamos, inventamos, pensando en todos los artistas callejeros, ¿no? Que hay. Obviamente hay trompetistas, pero hay acordeonistas, hay trombonistas, hay de todo tipo, ¿no? Artistas callejeros, hay cantantes, ¿no? Chelistas, y eso, yo creo que eso se ha amplificado más porque hoy veo cosas que antes no veía, ¿no? Ensambles, no sé, de músicos de conservatorio, por ejemplo, que están tocando en la calle, también habla de una realidad muy cruda, ¿no? De un desempleo y de una falta de reconocimiento a estos artistas profesionales, ¿no? Y sí, Toño sintetiza, digamos, a todos estos personajes que nosotros quisimos citar en una canción y sí, para nosotros se nos hizo muy emblemática la trompeta como el instrumento que aglutinara como todo esto, porque aparte es muy sonoro, ¿no? Una guitarra no se oye mucho, pero una trompeta sí lo oyes a lo lejos y te llama la atención. Entonces, Toño es un personaje que nosotros creamos precisamente como para representar a todos los artistas callejeros. Oye, y bueno, ustedes hicieron el disco, lo tenían ya completo y se lo presentaron a la disquera. Y en este momento, ¿hubo alguna traba en algún momento, por ejemplo, que dijeron, híjole, los derechos de Querida están complicados, pero vamos a hacer lo posible? Porque pues uno como músico las hace y pues no hay bronca, ¿no? Que se metan en líos los abogados de ellos, no nosotros, ¿no? ¿Hubo algún momento, alguna traba de la disquera con algún tema? Porque también salió en una época que, aunque el rock ya estaba pues más presente y más vigente, pues el gobierno del PRI no creo que haya estado muy contento con eso. Entonces, ¿hubo algún problema o recibieron tengan cuidado con algo? No, en absoluto, en este disco, y de hecho fue una de las condiciones precisamente para estar con esta disquera BMG Ariola, porque anteriormente había habido un acercamiento de otra disquera donde no se logró nada porque querían cambiarnos el nombre, querían cambiarnos la forma de que de nuestra vestimenta y no, pues Nel, ¿no? Más bien crearon otro grupo. Y con esta disquera no hubo ninguna cortapisa porque desde un principio estuvo acordado que no íbamos a aceptar ningún tipo de censura, ¿no? En ese entonces, efectivamente, como dices, sí había censura en los medios de comunicación
estaba la Secretaría de Gobernación que tenía ahí como su oficina donde estaba guachando todo este tipo de cosas y se censuraban. Nosotros no tuvimos ninguna de esas cortapisas, ¿no? Pero sí estaba la otra que era como los derechos de autor. Pero bueno, fíjate que concretamente, querida, pues Juan Gabriel era de la misma disquera y pues hubo la facilidad como para poder hacer esta canción que obviamente siempre y cuando no altere el sentido de la obra, la puedes tú interpretar. No, nosotros no alteramos absolutamente nada, ¿no? De la letra sobre todo. Y de la música, pues hicimos una versión muy irreverente, muy polémica en su momento, porque pues estaba en contra de todo lo que era la ortodoxia rock and roll. Era que cómo íbamos a tocar una canción de Juan Gabriel si él qué, ¿no? Y los Juan Gabrielistas nos decían, ¿qué cosas están haciendo con la obra del maestro? Tal que a nadie le gustaba, pero el público conocido en ese entonces le latía mucho. Y una vez y nos encontramos a Juan Gabriel en la disquera, lo invitamos, así ya tocábamos y él fue, sí fue, y se quedó todo el toquín y ya le encantó, ¿no? Maldita, le encantó también pues, la interpretación que hicimos de la rola. Y no hubo nada, tampoco hubo, digamos, también que se gestionó los permisos para que utilizáramos la voz de Tintán en Pachuco, por ejemplo, ¿no? Y Armando Manzanero también, él colaboró con una bomba. El tío Herminio era un cantautor mexicano que él fue el que hizo una de las bombas y él tenía unas canciones, pues, por ejemplo, Las Rejas de Chapultepec, una canción tradicional, él era del tío Herminio, ¿no? Carlos Monsiváis grabó una bomba también. Y bueno, esa es la historia de así de todo ello, pero nunca tuvimos ninguna cortapisa ni lo hubiéramos permitido, ¿no? Muy bien. Y por ejemplo, ahora, en lo personal, ¿cuál era la rola que tú le tenías, mucha expectativa a la respuesta de, sobre todo de la pandilla que le iba a quedar a los conciertos? Porque una cosa es la que sale de sencillo y la que pega, pero tú personalmente decías, esta es mi rola del disco, quiero ver cómo funciona en vivo. No, es que te sonará cliché, pero realmente no había como ninguna favorita encima de la otra, ¿no? Había como, al contrario, como ciertas, pues no sé, como curiosidad de ver cómo reaccionaba la banda con canciones que en su momento eran muy extrañas, ¿no? Como Solín, por ejemplo, que, que ¿dónde la colocas, Solín? Porque no tiene nada que ver con el rock tradicional de ningún lado, ¿no? Y es una canción así como muy frenética y no la puedes meter como en un género de ska, de punk, tiene como cosas, no sé, muy distintas que decían, no sé cómo se va a conectar la banda con esta rola, pero a mí me late un montón, ¿no? Entonces, siempre como que, nunca tuvimos dudas hacia adentro, ¿no? Porque estábamos totalmente, conscientes y contentos con lo que estábamos haciendo, ¿no? Hacia afuera, pues no sé, nunca pensamos en términos comerciales si iba a funcionar o no, si iba a vender o no, nunca lo pensamos, ¿no? Lo que sí es que para nosotros fue sorpresa tras sorpresa encontrarnos también, primero que hay un público que se estaba gestando en ese entonces, que la disquera nunca calculaba, ¿no? Porque sus prioridades siempre fueron otras, pero nosotros sí, porque éramos un público que a su vez también asistíamos a conciertos y por otro lado también veíamos en nuestros toquines que había un público que se estaba conectando con sus propias referencias y con sus propios gustos, ¿no? Entonces, más bien eran como esas expectativas de ver cómo funciona lo que estamos nosotros tocando ante públicos nuevos, ¿no? De repente contrastes, ¿no? De tocar Solín y luego en el mismo disco, en el mismo toquín, tocar Kumbala. Pues imagínate, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo puedes lograr que se conecte un público oyendo Solín y oyendo Kumbala? Es como que muy raro. Entonces, digo términos comerciales, pues, ¿no? Pero nosotros no, para nosotros era muy natural que esto ocurriera porque había público que se estaba también conectando con esas formas de tocar, no un público ortodoxo que nada más quisiera escuchar metal, metal, o blues, 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 o rock, 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 no, sino un público ya como más abierto a escuchar otro tipo de música y que se conectaba porque les decíamos y les seguimos diciendo cosas a través de estas canciones. Y en ese momento también ustedes eran, pues, la maldita vecindad de los hijos del quinto patio eran bastantes. O sea, ¿cuántos llegaron a ser? Como 7, 8 personas. En ese momento, ¿cuál fue la rola más difícil de crear para que todos plum, encajaran perfecto?
¿Hubo alguna canción que a lo mejor empezó en un estilo y terminó siendo grabada en otra completamente? Pero yo creo que todas las canciones empezaron siendo otra cosa, ¿eh? O sea, porque ¿sabes qué? Es que palomeábamos, que es decir, que improvisábamos, llegas a tocas y tocas en el ensayo y empiezas a jugar, ¿no? Llevamos luego, en el mejor de los casos, una grabadora para registrar lo que habíamos estado tocando y de ahí empezamos a sacar las rolas, ¿no? Y a estructurarlas. Entonces, pues muchas canciones no eran como estaban ya grabadas, porque empezaban distinto, porque tenían otro tempo, eran más lentas o más rápidas, y luego se fueron asentando, y luego otras canciones sí estaban, sí permanecieron con la idea más o menos con la que empezamos a palomear, pero regularmente siempre todas las canciones eran intervenidas en todo, ¿no? En todo. Y ese era, pues, lo que concretamente es el trabajo colectivo. Y nosotros siempre hemos firmado las canciones como letra y música Maldita Vecindad, ¿no? No ha sido como de un creador en específico, aunque alguien a lo mejor llevaba una idea más completa, pero ahí tenía que compartirse, ¿no? Y esa era como digamos, la condicionante para poder estar trabajando, llegar y tallarearle. Esa era la idea fundamental. Entonces sí, yo creo que todas las canciones llegaron de una manera distinta y terminaron de otra forma, pero se transformaron de una manera como quisimos nosotros llevarlas a ese lugar. Oye, y después de tener un éxito como fue el circo y antes del baile de máscaras, ¿qué tanta presión había en ustedes o les ponían una presión externa al querer tener un disco igual de exitoso, que a veces no llega, no porque no quieras, sino porque el momento y el tiempo es diferente también? Tú lo has dicho completamente, sí, el tiempo y el momento, la circunstancia era distinta, ¿no? Entonces sí, efectivamente, sí sentimos que había una presión, concretamente de la disquera, como para hacer un disco que fuera una copia del circo, ¿no? Y no, realmente pues no íbamos a hacer eso porque estábamos en otro momento de nuestra carrera donde quisimos hacer otras cosas y obviamente había hilos conductores que desde el primer disco nosotros queríamos que siguieran presentes, que es eh, este, la música festiva, ¿no? Así prendidona, de baile, la crónica, que es una forma de escribir las letras, ¿no? A través de estar contando historias, ¿no? Que nosotros vivíamos, veíamos, no sé, que nos compartían, y eso era algo que estaba vigente. Ahora los sonidos, pues también, pues eran distintos, lo que nosotros estábamos ya explorando y queriendo decir, ¿no? El sonido luego se empezó como a hacer más crudo, con otro tipo de incorporación de instrumentos, ¿no? Que en el baile de máscaras, ahí, por ejemplo, a mí me encanta, me gusta mucho ese disco, cómo fue grabado, cómo fue concebido, cómo fue producido, y es distinto al circo, ¿no? Nos llevó a otro lado, ¿no? Con cada una de las canciones no se parece al circo, porque para empezar está como más elaborado en términos de otros sonidos, ¿no? Entonces sí creo que hay un cambio ahí cualitativo de ahí, del circo para acá, pero sí había como esa expectativa, ¿no? De hacer Kumbala 2 3, ¿no? Y Pachuco como en ese sentido, y pues Nel, ¿no? Realmente estábamos en otro momento de nuestras vidas, y lo que sí no esperábamos, como desde el primer disco, tener la expectativa de ventas por ningún lado, nuestra rollo era otro totalmente, ¿no? Nunca dependimos de la venta de discos para existir. Entonces, nosotros hacíamos nuestros toquines y era lo que hasta la fecha nos interesa más, ¿no? Presentarnos en vivo. Y sí, Y, así fue la historia. oye, y dejando atrás, pues que es un disco que es atemporal y que pues entre el top 5 del rock mexicano, sin duda alguna está, entre que yo creo para mí el uno o dos, ¿no? Pero para ti, Pato, en lo personal, este disco, ¿qué te dejó? O sea, ¿qué experiencias conociste, lugares, personas, experiencias, esas, qué te dejó este disco más allá de las canciones? Uy, no, pues yo creo que un crecimiento musical definitivamente, ¿no? Este, eh, Conocí otra forma también de trabajo en el estudio, y a través de Gustavo Santolaya, que fue el productor, y Aníbal Kerpel, pues también otra forma de contemplar la música que estábamos haciendo y llevarla a un estudio para realizarla, ¿no? Con esta tecnología que en ese entonces sabía que no había la tecnología digital que era
que existe hoy y que en ese entonces pues, era totalmente orgánico lo que estábamos haciendo, ¿no? Grabamos en el estudio todos juntos y y como si tocáramos en vivo. ¿No? Se separaba por biombos, digamos, las secciones para no contaminar los sonidos, pero no perdimos ahí en ese sentido la esencia de la banda en vivo, porque era lo que nosotros éramos, una banda en vivo, con todos esos vaivenes de tempo, de emocionalidades musicales, pero que queríamos que quedara registrada. Eso, por ejemplo, fue un aprendizaje que a partir del circo yo también he estado como pensando en que se debe mantener siempre, ¿no? Sonar como una banda, no todo el tiempo. Y bueno, hay otras formas de trabajo donde ya a lo mejor grabas por secciones y es otra forma de abordarlo, ¿no? Pero para mí, como eso, musicalmente hablando, me ayudó mucho a crecer, ¿no? Conocer también, por ejemplo, a Gustavo o Aníbal, cómo ellos abordaban la música, la pasión que tienen también por la música, es algo que también te inspira, ¿no? Entonces, yo contemplé la música de una manera distinta y luego llevarla en vivo, pues también es algo que siempre disfruto muchísimo, ¿no? Yo hasta la fecha, ver a mis compañeros en el escenario, para empezar, es algo que me prende mucho, me conecta mucho y descubre una parte de mí que cotidianamente igual ahí la tengo, pero que en el escenario pues hay como que, es como que sale, ¿no? Que es esta cosa del baile, como es esta comunicación visual, como esta complicidad, que pues hasta la fecha yo creo que permanece ahí, ¿no? Cada vez que tocamos. Y yo he aprendido mucho, ¿no? A partir de entonces de eso y es algo que llevo incorporado en mi vida. Oye, y la pregunta obligada entonces, ahora ya viendo futuro, ¿para cuándo un disco nuevo de La Maldita? O sea, ¿tienen pensado algo inédito, un disco en vivo? O porque ustedes hacen muchos arreglos a las canciones, ya no suenan igual a lo que venían tocando, llegó una nueva alineación, se refrescaron, en los Días de Muertos lo hemos visto, luego con la Santanera, ha habido muchos cambios. ¿Para cuándo el disco nuevo? Exactamente, precisamente para allá vamos, qué bueno que lo preguntas. El 10 de octubre presentamos una canción inédita de Maldita Vecindad que forma parte de un trabajo más amplio, de un disco, ¿no? Esta canción se llama Unidad y Movimiento, la hemos tocado muy poco, pero es la canción que tenemos muy poco tiempo que grabamos y va a ser el principio de una serie de canciones que vamos a estar sacando periódicamente y que van a formar parte de un disco, ¿no? También grabamos una, precisamente ahorita que mencionas la Santanera, grabamos una versión de Perfume de Gardenias en nuestra versión así rocksteady, ska, y que nos ha encantado mucho tocarla con ellos, ¿no? Entonces, prácticamente es una versión nuestra a la cual los invitamos para que colaboraran. Y es por lo pronto estas dos rolas que vamos a sacar, pero que forman parte, digamos, de un todo, de un disco, y que vamos a irlo presentando en el transcurso de los siguientes meses, ¿no? Pero por lo pronto, el 10 de octubre sale la canción Unidad y Movimiento, que es de Maldita Vecindad, la primera canción inédita después del último disco que hemos grabado, y hay varias que están ahí también formaditas ya para salir. ¿Y tienen pensado regrabar o sacar las canciones perdidas del circo? No, no, fíjate, ahorita por lo pronto no, pero ¿qué crees? Que hay un disco que nunca salió, que lo grabamos después del circo y que por unas cuestiones pues, contractuales entre la disquera de ese entonces BMG, que ya no existe, y el productor, nunca pudo salir. Entonces, por fin ya se liberó, logramos ahí liberar el disco y es un disco que tiene, bueno, 32 tracks. ¿No? Y entre puentecitos, siempre decimos que con Maldita grabamos no un disco, sino, como decía Piporro, una disconovela, ¿no? Y que cada una de las canciones relata como una historia que forma parte de una novela, haz de cuenta. Entonces, en este disco inédito, pues es lo que nosotros siempre hemos pensado, ¿no? Como contar toda una historia a través de estas canciones y que ya por fin va a ver luz pronto este disco con canciones inéditas de Maldita y para nosotros es un logro increíble, un gozo porque pues vamos a poder escucharlo por fin todos otra vez.